Muy buenas, muy buenas noches con todos, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con la sesión número 7 de este congreso. A continuación, vamos a comenzar por la presentación de la sesión del día de hoy con nuestra ponente, la doctora Sabina Salomé y Pantaxi Flores, acerca del tema de la hemostasia y la trombosis. Nuestra ponente del día de hoy especialista en cirugía vascular y endovascular en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Es experto universitario en heridas vasculares del miembro inferior y pie diabético en la Universidad de Córdoba, España. Además es parte de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular y miembro activo de la Asociación de Diabetes y Tiroides de El Oro. Además de esto, recordarles que durante el Congreso se les enviará la palabra clave y al final del Congreso, a continuación, damos paso a la presentación de la doctora con el tema de hemostasia y trombosis. Buenas noches, qué gusto. Primero les agradezco la invitación y segundo, pues les felicito por la iniciativa que han tenido. Creo que todo parte de la fisiología, todo parte de la fisiopatología. Un médico que conoce la fisiología es un médico que fácilmente entenderá la patología de su paciente y sabrá manejarla de la mejor manera. Esta noche vamos a hablar de hemostasia y trombosis. Sé que es un tema bastante complejo, tedioso quizá, que tal vez ya lo recibieron y que más de uno se durmió mientras lo estudiaba y lo leía. He intentado hacer lo más didáctico posible, como cuando estábamos en la escuelita, para que de manera visual se nos quede grabadas las cosas importantes y vamos a ir dilucidando paso a paso y verán que la hemostasia es algo tan bonito y tan simple a la vez. Empecemos entonces. Hay que entender que la hemostasia requiere un equilibrio perfecto entre la trombosis y la hemorragia. Tiene que ser oportuno, preciso y localizado para que el coágulo no llegue a formarse o se disperse, pero también para que el paciente no se desangre ante una lesión. Este equilibrio requiere tres componentes, principalmente a saber los vasos sanguíneos, las plaquetas y otros elementos celulares y los factores de la coagulación. En el caso de los vasos sanguíneos o del endotelio, lejos está de ser solo un mero contenedor por donde fluye la sangre. Ahora sabemos que el endotelio en realidad es un órgano propio. Es un órgano que tiene factores de expresión para fibrinolisis y antifibrinolisis, para coagulación y anticoagulación, para antiagregantes y proagregantes también, lo cual le hace un sistema bastante complejo que su funcionamiento expedito es lo que nos mantiene sanos y vivos. Otro de los componentes, y si hablamos de los protagonistas o de las protagonistas de la hemostasia primaria, pues tendremos que darle ese papel a las plaquetas. No son más que fragmentos del citoplasma de los megacariocitos, son anucleadas, pero con funciones y características importantísimas. Y el tercer componente, los factores de la coagulación, todos formados a nivel del hígado. No es necesario que nos aprendamos el nombre de cada uno, pero sí iremos viendo la importancia y su función en la cascada. Empecemos entonces con la hemostasia primaria. Una vez que se produce el daño de un vaso sanguíneo, una lesión en el vaso sanguíneo, lo primero, por una respuesta simpático-mimética, es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción, como podemos ver aquí, producido por una respuesta miogénica a la lesión, ocasionado por el tromboxano A2, que es expresado en el endotelio, y la endotelina, dos potentes vasoconstrictores, y además la expresión de los receptores alfa para el sistema de adrenalina y noradrenalina, bloqueando de esta manera el efecto vasodilatador del óxido nítrico que comúnmente se encuentra a nivel del endotelio en funciones normales. El primer evento que sucede en la hemostasia primaria es la adhesión. Y aquí vemos que una vez que el endotelio ha sido lastimado,
Esta lesión ocasiona que se exprese o que se exponga, más bien dicho, el factor de von Willebrand, el colágeno y el factor tisular. El momento en el que se expone el factor de von Willebrand y el colágeno va a nivel de la membrana de la plaqueta a activarse las glicoproteínas y se van a unir a su respectivo factor. Entonces la glicoproteína 1B se va a unir al factor de von Willebrand y el colágeno a la glicoproteína 6, que a su vez activará a la glicoproteína 1A, 2A. Esta primera adhesión va a llevarnos a la segunda parte de activación y secreción plaquetaria. ¿Qué es lo que sucede? La plaqueta ahora adherida comienza a activarse. Sabíamos que dentro de la plaqueta tenemos principalmente dos enzimas catalizadoras. La una es la fosfolipasa C, que va a activar el sistema calcio-calmodulina a través del inositol 3-fosfato, y esto va a mover el calcio. El calcio mueve, libera los gránulos, libera las sustancias contenidas en ellos, tanto los gránulos alfa como los gránulos densos o los cuerpos densos, además de liberarse lo contenido en los lisosomas. Por otro lado, la glicoproteína 2B3A, acuérdense de esta pregunta de algunos exámenes, la glicoproteína 2B3A que se encontraba dentro de la plaqueta ahora se va a expresar a la membrana y es sumamente importante para aumentar la adhesión. Por otro lado, la fosfolipasa A2 va a tomar al ácido araquidónico, va a introducirlo en la vía de la ciclooxigenasa y se va a producir el tromboxano A2. Acuérdense del tromboxano A2, de la glicoproteína 2B3A y del ADP. Dentro de toda la producción en esta activación, estos tres son los más importantes para lo que viene ahora. Entonces, el objetivo de la activación y la secreción en la hemostasia primaria, en este caso, ¿qué va a suceder en las plaquetas? La degranulación, porque se va a liberar el contenido de los gránulos alfa y densos que tienen dentro, pero además va a existir una modificación en la forma de la plaqueta y aquí vemos que ya deja de ser redonda y ahora se ha deformado. Cambia completamente su estructura. ¿Para qué hace esto? Pues para la siguiente etapa, que es la de agregarse. Una plaqueta deformada o que cambia su estructura morfológica tiene el objetivo de tapar la lesión en el endotelio. Además, el tromboxano A2 y el ADP producidos en la activación y la secreción se van a encargar de sobreexpresar a la glicoproteína 2B3A. Y esta glicoproteína 2B3A va a aumentar la adhesión de las plaquetas que estaban circulando tranquilamente y que no estaban ni activadas, no estaban ni adheridas. La sobreactivación, la sobreexpresión de esta glicoproteína va a hacer que comiencen a agregarse plaquetas circundantes. ¿Qué logramos con esto? Pues la formación del trombo blanco, un trombo inicialmente bastante débil, pero necesario para evitar que se prolongue la hemorragia ante una lesión. Si vamos a identificar y a llevarlo a la parte clínica, un déficit de la glicoproteína 1B se manifiesta como falta de adhesión y mayor tendencia a sangrado. Este es el síndrome de Bernard-Soulter. Si es que nos falla el factor de von Willebrand, pues se dará, como su nombre lo determina, la enfermedad de von Willebrand. Pero si no tenemos la glicoproteína 2B3A, que era tan importante para la agregación, tan importante en la activación, tampoco podrán agregarse las plaquetas. A esto le denominamos la trombastenia de Glassman. ¿Y cómo interpretamos esto en los fármacos? Algo netamente práctico y útil. Ya vimos que uno de los protagonistas de la activación y de la secreción es el tromboxano A2 y el ADP, porque gracias a ellos hay una sobreexpresión de las glicoproteínas y por ende se favorece la agregación y mayor adhesión de las plaquetas circundantes.
El ácido acetil salicílico va a bloquear de manera irreversible al tromboxano A2, mientras que el clopidogrel al ADP. Por eso a estos fármacos se les conoce como antiagregantes, ¿sí? Mucho ojo con eso. Hay que empezar a hablar con los términos adecuados. Entonces, antiagregante, ahora entendemos que es el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, porque van a actuar el uno a nivel del tromboxano 2 y el otro a nivel del ADP. Sin estos, no se va a expresar, repito, la glicoproteína 2B3A y por ende no va a ser posible la agregación. Y en el laboratorio, ¿cómo nos manifestamos? Desde el momento de la lesión hasta la formación del primer trombo, de este trombo blanco, de este trombo blando, a esto se le conoce o se le mide como tiempo de sangría, que lo normal va de 3 a 7 minutos, las pruebas de laboratorio, que son las de Doug y las de IBI. ¿Qué sucede ahora en la hemostasia secundaria o ya en la cascada de la coagulación propiamente dicha? Aquí el papel fundamental es de los factores de la coagulación y para ello hay que acordarnos que hay factores dependientes en exclusivo de la vitamina K, factores anticoagulantes, la proteína C y la proteína S, y los factores 2, 7, 9 y 10, dependientes de la vitamina K, una mnemotecnia que pueden ver aquí, que es qué sucedió en 1972, para acordarnos que los factores dependientes de la vitamina K será la proteína S, la proteína C, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Qué sucedió en 1972? Otra cosa a tomar en cuenta en estos factores es que existen dos cofactores sumamente importantes en todo el proceso y son el factor 5 y el factor 8. Cofactores de toda la cascada, de todo el proceso, sumamente necesarios e importantes. El modelo clásico es quizá lo que más tedioso le volvió a la materia y más complejo le hacía parecer, pero es necesario que lo analicemos porque el modelo celular que vino después tiene su función in vivo, esta es más in vitro, pero es necesario que lo analicemos desde un punto de vista didáctico. La vía intrínseca, la vía extrínseca y las dos que se unen en la vía común. La vía intrínseca mucho más lenta que la vía extrínseca, que es rápida. La vía intrínseca empezaba con la activación del factor 12. Este factor 12 activado activa a su vez al factor 11 y lo transforma en factor 11 activado. El factor 11 activado activaba al factor 9 y lo transformaba en 9 activado. Y ya está, este factor 9 activado en presencia del cofactor que dijimos, el cofactor 8 activado, va a activar al factor 10 y llegamos a la vía común. Dado que es del factor 10, que en inglés es TEN, se le conoce como complejo tenasa al preámbulo de activación antes de llegar a él. Entonces tenemos que el complejo tenasa, TEN10, va a ser en este caso por la vía intrínseca el factor 9 activado y el 8 activado más el calcio. ¿Qué es lo que sucede con la vía extrínseca? Mucho más rápida. La presencia del factor tisular tras la lesión en el endotelio atrapa al factor 7 y se activa el factor 7. El factor 7 activado más el factor tisular conforman el complejo tenasa de la vía extrínseca, porque estos directamente al activarse son los que buscarán la activación del factor 10. Una vez que hemos llegado al factor 10, ya es la vía común, en donde confabulan ambas. Y lo que sigue es, en presencia del cofactor 5 activado, la transformación de la protrombina en trombina o el factor 2 activado. La trombina o factor 2 activado, a su vez, se encargará de transformar el fibrinógeno, que es el factor 1, en 1 activado, fibrinógeno en fibrina. Además, esta misma trombina va a activar el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. Y hasta ahí la cascada con el modelo clásico. Sabemos que la vía intrínseca estará mediada y medida en laboratorio a través del TTPA, mientras que el TP y el INR lo harán para la vía extrínseca.
En el 2009 se propuso ya esta cascada de la coagulación, no me gusta llamarle la nueva cascada porque ya ven que no es nueva, desde el 2009 ya es bastante antigua, ya la tenemos desde hace rato. Deberíamos llamarle más bien el modelo celular. El anterior fue el modelo clásico, in vitro, insisto, en cambio este modelo celular es más in vivo. El modelo celular está conformado por una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación. A manera de hacerlo más didáctico, pues lo iremos analizando ahora. La primera fase dijimos que era la iniciación, el momento en el que hay la lesión del endotelio, la lesión del vaso sanguíneo y este factor tisular queda expuesto, atrapa al factor 7, lo activa y directamente se transforma en el complejo tenaza y va a activar al factor 10. Por otro lado, y en menor cantidad, también va a activar al factor 9. Una vez que se ha activado este factor 10, el factor 10 activará al factor 2 y transformará la protrombina en trombina, pero en cantidades pequeñas. Estas cantidades pequeñas no capaces de transformar el fibrinógeno en fibrina. Sin embargo, en la segunda fase, porque esta es la fase de iniciación, entonces, ¿cuál es el objetivo de la iniciación? Factor tisular, factor 7 activado y la producción principalmente del factor 10, cantidades mínimas de esta trombina. ¿Qué es lo que pasa en la segunda fase o de amplificación? Esta trombina que se formó en la parte inicial, esta trombina que estaba en cantidades pequeñas, es capaz de activar a las plaquetas, pero no solo a las plaquetas, sino también al factor 5 y todo este proceso se va a desarrollar ahora ya en la membrana de la plaqueta, ya no en la membrana del monocito o en la membrana endotelial. Ahora todo este proceso será en la membrana plaquetaria que está activada por la trombina. El factor 8, acordémonos que el factor 8 siempre circula pegadito al factor de von Willebrand. El momento en el que lo separamos del factor de von Willebrand, logramos activarlo. Y este factor 8 activado también estará presente ya en la membrana y listo para actuar. Pero además esta trombina es capaz de activar al factor 11. En conclusión, se activa el factor 8, por ende, activará al factor 10. Si activa el factor 11, tendremos más factor 9. Y si tenemos más factor 9, sabemos que el 9 más el cofactor del 8 es el complejo tenaza y tendremos mayor factor 10. Tendremos más factor 5 activado, el factor 5 activado que conjuntamente con el factor 10 nos iba a dar mayor formación de trombina. El calcio y también la expresión de la glicoproteína 2B3A, tan necesaria para la sobreexpresión y aumentar la agregación plaquetaria. Como podemos ver, estas pequeñas cantidades iniciales de trombina son capaces de lograr una retroalimentación tan positiva para maximizar su formación y poder asegurar ahora sí cantidades mayores tanto de complejo tenaza como complejo protrombinasa. A esta fase, es la tercera fase, la denominamos de propagación. Entonces ahora tenemos por varias vías la formación de complejo tenaza, este factor 8 activado, el calcio, más el factor 9 activado. Tendremos cantidades suficientes de factor 10 activado. Y por otro lado, el complejo protrombinasa. El factor 10, que conjuntamente con el factor 5 activado y con el calcio, va a transformar a la protrombina en trombina. Pero además del complejo tenaza ya formado, sabemos que este 10 activado va a formar nuevamente más complejo protrombinasa y ahora sí las cantidades de trombina han aumentado de forma considerable, siendo ahora sí capaz este factor 2 activado o trombina, capaz de cambiar el fibrinógeno en fibrina, pero además de activar al factor 13, que es el estabilizador de la misma.
Dentro de todo esto dijimos que hay que manejar un absoluto equilibrio para que no gane el uno ni el otro, para que no nos trombosemos ni nos desangremos. Entonces, hay varios factores que van a frenar desde la hemostasia primaria, y estos serán los antiagregantes que ya vimos. Serán otros que actúen a nivel de la hemostasia secundaria, les llamaremos anticoagulantes, hay que empezar a hablar con propiedad. Hemostasia primaria, antiagregantes; hemostasia secundaria, anticoagulantes, y los que actúen directamente en la fibrinólisis, que serán obviamente los fibrinolíticos. En la hemostasia primaria, de manera general, sabemos del óxido nítrico, de la prostaglandina I2 y del CD39. Pero lo que nos atañe ahora más es la parte de la hemostasia secundaria. Y aquí tenemos que hacer hincapié en el papel que desempeña la antitrombina. Esta antitrombina va a bloquear, como pueden ver aquí, al factor 12 activado, al 11 activado, a la trombina, al 9 activado y al 10 activado. Si nos acordamos de lo que acabamos de analizar de la cascada, sabremos que el factor 2 activado, que es la trombina, y el factor 10 activado, eran los principales protagonistas del proceso. Por ende, si la antitrombina los va a bloquear, pero además bloquea la posibilidad de que se formen complejos para su formación, en el caso del 9 activado, en el caso del 11 activado, entonces sabremos que el bloqueo será masivo. La heparina, tanto producida endógena como exógenamente, pues hará una retroalimentación positiva con la antitrombina. Tenemos el inhibidor del factor tisular también. Acuérdense que en la fase de iniciación todo parte del factor tisular al unirse con el factor 7 y activarlo. Entonces, el inhibidor del factor tisular evitaría el complejo tenaza, el factor tisular o factor 7 activado, y por ende que no exista el factor 9 activado ni el factor 10 activado. ¿Qué hace la trombomodulina? Como su nombre ya lo demuestra, va a bloquear o a frenar a la trombina. Pero además, esta trombomodulina va a activar a la proteína C, que está circulante en el plasma y que junto con la proteína S que se produce a nivel de la célula endotelial, la proteína S como cofactor de la proteína C, pues las dos lo que van a lograr es bloquear a los dos cofactores importantes de la cascada y el 8 activado. Si no tengo 5 activado, no tengo 8 activado, no tendré complejo protrombinasa ni complejo tenasa y por ende tampoco podré tener trombina. La heparina, ya dijimos, una retroalimentación positiva con la antitrombina. Y dentro de los fibrinolíticos, principalmente el activador del plasminógeno tisular, la urosinasa y la annexina 2. Pero es necesario que nosotros abarquemos una parte específica de la fibrinólisis y hay que entender que, recapitulando, una vez que tenemos la lesión en el endotelio y las plaquetas comienzan a intentar cubrir el daño sobre ellas, ya se forma el primer coágulo, el primer trombo blanco débil, pues sobre ellas llegará la fibrina, la malla de fibrina, para hacerlo ahora sí un coágulo más resistente. Pero conforme esto sucede, el plasminógeno también comienza a transformarse en plasmina. Y la plasmina, tratando de mantener un equilibrio, ¿qué es lo que busca hacer? Pues comerse a la fibrina. La plasmina se come a la fibrina. Y hay varios factores que ayudan a que el plasminógeno se transforme en plasmina para favorecer la degradación de este coágulo. Uno de ellos es el activador del plasminógeno tisular. Este activador del plasminógeno tisular es estimulado por la trombina. Esto vía extrínseca de la cascada. Y vía intrínseca también vamos a tener el activador del plasminógeno del tipo uroquinasa a través de la activación del factor 12. Es este el que va a activar al activador del plasminógeno de la uroquinasa y va a fomentar que exista más plasmina para que degrade a la fibrina.
Ya dijimos que de todo esto debe existir un balance completo, debe existir un equilibrio. Entonces, así como tenemos el activador del plasminógeno tisular, necesitamos un inhibidor del mismo. Y en este caso es el inhibidor del plasminógeno. Lo va a bloquear, así como el alfa-2 va a bloquear a la antiplasmina. El alfa-2 antiplasmina, pues, como su nombre ya la delata, va a evitar que se active la plasmina. Y el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina también lo que busca es directamente ir y degradar en la parte de la fibrina. Hay que entender que mientras más fibrina, menos trombina. Mientras más fibrina, menos trombina. Eso debe estar claro. Si ya tengo fibrina, nuestro cuerpo, para mantener el equilibrio, frena la producción de trombina. Es una retroalimentación negativa de la fibrina. Y asimismo, mientras más fibrina, más activador del plasminógeno tisular, lo cual nos garantiza que mientras se forma un coágulo, al mismo tiempo se está barriendo, por así decirlo, el mismo coágulo, sin presencia de sangrado, sin presencia de residuos, sin presencia de trombos. Mientras la plasmina degrada a la fibrina, nosotros tenemos unos péptidos derivados de fibrina que son como los residuos, y estos pueden ser medidos en el laboratorio. Uno de los más conocidos es el dímero D, que siempre lo tomamos en cuenta cuando estamos pensando en un evento trombótico. El dímero D es la muestra de que existió plasmina, y para que exista plasmina definitivamente tuvo que existir fibrina. Es interesante entonces entender que la trombina tiene múltiples funciones, no solo de retroalimentación positiva, sino también de retroalimentación negativa para mantener este equilibrio, lo que la hace la reina de la cascada, porque a través de ella o se frena o se acelera uno u otro proceso. Entonces, ya yendo a la parte práctica, cuando nosotros hablamos de los factores dependientes de la vitamina K y queremos actuar a través del epóxido reductasa, vamos a bloquear a estos factores. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quién se encarga de hacerlo? La warfarina. La warfarina bloquea a los factores vitamina K dependientes. Nuevamente nos acordamos de la mnemotecnia que sucedió en 1972. Sabemos que los factores serán el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Y qué es lo que hace, en cambio, la heparina? Cuando nosotros damos heparina al paciente, lo que hacemos es fomentar, ya vimos la heparina, da una retroalimentación muy positiva a la antitrombina, y la antitrombina se encargaba del bloqueo de un sinnúmero de factores, entre ellos el 10 y el 2 activados. Y el papel o el rol de los anticoagulantes directos, o de los mal denominados nuevos anticoagulantes, porque ya no son tan nuevos, igual que la cascada, no aparecieron recién, ya son adultos. Estos anticoagulantes directos, pues, van a actuar en dos sitios. En el caso del apixaban, del edoxaban y del rivaroxaban, cuya mnemotecnia es tener XA, XA y XA, van a bloquear el factor 10 activado. En tanto que el dabigatran se va a encargar del bloqueo de la trombina, trombina. ¿Sí? Es fácil suponer entonces dónde actúan y por qué las casas farmacéuticas decidieron actuar en estos factores. Ya vimos que son los protagonistas principales de todo el evento. Llévense esto, por favor. No hay patología ni procedimiento médico o quirúrgico. Si ustedes van a hacer una especialidad clínica o se van a decidir por una especialidad quirúrgica, no importa, porque cualquier procedimiento quirúrgico o médico, todos se van a relacionar tanto con la fisiología y con la patología de la coagulación en mayor o menor medida, porque la sangre y sus propiedades, normales o alteradas, están presentes en el cotidiano ejercicio de la medicina.
Espero no haber hecho esto muy cansado. Acuérdense que las estrellas nunca se alinearán y los semáforos de la vida nunca serán todos verdes al mismo tiempo. El universo no conspira contra ti, pero tampoco te desvía para alinear tu camino. En resumen, basta de excusas, ponte a estudiar, a trabajar, todo depende de ti. Les felicito nuevamente por la iniciativa. Sé que esto quedará grabado, a veces es un poco árido escucharlo la primera vez, pero seguro, conforme lo vuelvas a escuchar, se irá grabando, aunque sea de manera visual, los esquemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Realmente ahorita abrimos espacios quizá a los chicos en cada uno de los grupos para preguntas hacia la docente acerca de lo expuesto. Y pues nuevamente agradecerle por la ponencia del día de hoy. También recordarle a cada una de las personas al final, ahora se les enviará al final se les enviará el link de la asistencia. Y pues muchas gracias nuevamente y abrimos un espacio de preguntas. Y bueno, muchas gracias por todo, doctora. Realmente le agradecemos, excelente ponencia personas. Y pues por motivos de tiempo, muchas gracias, nos despedimos. Y igualmente, si es que existe alguna duda por parte de las personas, nos podrían enviar al chat y pues lo solucionamos luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Y cualquier duda, pues igual estaré pendiente de la publicación, de las reproducciones del video para contestarlas. Gracias.